Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre es un gusto saludarlos con un nuevo relato. Les quiero pedir un favor. Si son nuevos en nuestro contenido y es de su agrado, por favor regalen su suscripción y sus comentarios. Si nos están escuchando en alguna plataforma de audio, su valoración también es muy importante para nosotros. Si pueden llegar al final del relato, háganmelo saber en los comentarios. Acomódate, sube el volumen y abre tu mente. ¿Listo? Ahora sí. Hablemos de terror. La historia que voy a contar ocurrió hace algunos años. Fue cuando se le iba a hacer la fiesta de 15 años a mi hermana. Se consiguieron los padrinos para las diferentes cosas que se necesitan. Y una tía optó por ser la madrina de la última muñeca. Ella trabaja para el gobierno municipal. Se encarga de coordinar una comunidad de pequeños comerciantes. Estos mismos pagan una renta para colocar sus puestos a la orilla de las vías del tren. Por esas fechas, se acercaban las fechas de pago de la renta, y una señora no había tenido mucha venta durante el mes, así que no completaba para pagar la renta. Se acercó con mi tía para ver si ella podría otorgarle pues una prórroga o un descuento tal vez. Por cuestiones del destino, esa señora vendía juguetes artesanales, así que mi tía le dijo que si ella podría conseguirle una buena muñeca de porcelana, le condonaría 2 meses de renta. La realidad es que pues la muñeca no costaba ni lo de un mes de renta, pero a mi tía, que es una buena persona, pues gustaba de ayudar a las personas. Algunos días después, la señora consiguió la muñeca. Estaba en una caja de madera con un plástico grueso al frente que permitía ver la muñeca. Parecía nueva. Estaba maquillada y tenía un vestido que curiosamente coincidía con el color que mi hermana había elegido para su vestido. Pasaron los meses y llegaron los 15 años de mi hermana. Fue una gran fiesta, muchos invitados, muchos regalos. Entre ellos, la muñeca, la cual a mi hermana le encantó. Se negó a sacarla de su caja. Aquella muñeca parecía de colección por lo bien hecha que estaba. Hasta parecía que estaba hecha de un material fino y tenía bastantes detalles como muy realistas. La fiesta se terminó y mi hermana llevó la muñeca a su cuarto y la colocó encima del ropero. La muñeca era bastante alta, medía poco más de 1 metro, así que casi llegaba al techo. Pasó un día y luego otro, pero al tercer día comenzaron las cosas extrañas. Aquella noche, mi hermana salió corriendo de su cuarto mientras gritaba. Todos nos despertamos y mi papá le preguntó qué le pasaba. Ella dijo que alguien se estaba asomando por su ventana. Fuimos a revisar, pero luego de unos instantes caímos en cuenta de que lo que estaba diciendo no tenía sentido. Su cuarto estaba en el 2.º piso. Pero no importa. Esa noche mi hermana durmió en el cuarto de mis papás. De hecho, tuvieron que pasar 4 días para que aceptara volver a pasar la noche en su cuarto. Y afortunadamente pudo dormir tranquila. Pero por la mañana, mientras ella estaba arreglando su cuarto para recibir a sus amigas, la caja con la muñeca se cayó del ropero. Aquella caja se partió en 2, pero la muñeca quedó intacta. Mi hermana estaba furiosa, pero no había mucho que hacer. Más tarde llegaron sus amigas, pidieron pizza, vieron un par de películas y al caer la noche, se fueron todas al cuarto. No pasaron ni 10 minutos, cuando se escucharon un montón de gritos. Mi madre fue a revisar y cuando entró todas las chicas estaban arrinconadas. Resulta que ellas aseguraban que vieron cómo la muñeca volteó a verlas y parpadeó. Las amigas de mi hermana querían irse, así que mi madre cargó con todas en la camioneta y fue a dejarlas a cada una a sus casas, y nos quedamos mi papá y yo. Entramos al cuarto para ver aquella muñeca y definitivamente parecía normal. Un poco broma y en serio, pues yo le dije que debíamos asegurarnos de que aquella muñeca no estuviera viva, así que le di una cachetada. Claramente no pasó nada, pero mi papá me dijo que me iba a dar 600 pesos si pasaba la noche en ese cuarto. Me dijo que
En caso de que yo viera que la muñeca se movía, nos desharíamos de ella, y que si yo no veía nada raro, podría convencer a mi hermana de que, pues tal vez, habían visto mal. Lo dudé un poco. No es que las muñecas me asusten, pero tengo esa cosa extraña que te hace desconfiar de las cosas no humanas que son demasiado realistas. Y esta muñeca era precisamente algo así, muy realista, más que un maniquí. Pero pues necesitaba aquellos 600 pesos para completar para un nuevo control del Xbox, y acepté. Mi padre y yo fuimos a la cocina, nos tomamos una cerveza en lo que mi mamá y mi hermana llegaban. A eso de las 11 de la noche ya estaban de regreso, y mi papá le comentó a mi hermana que pues yo me iba a quedar en su cuarto esa noche, a vigilar a la muñeca y demostrarle que no pasaba nada con ella. Me fui a dormir. Es importante decir que mi hermana tiene un espejo en una esquina del cuarto. Desde la posición en la que yo estaba, podía ver a la muñeca reflejada en el espejo. Estaba de espaldas, eso pues era raro, porque cuando mi padre y yo salimos de ese cuarto, la muñeca no estaba en esa posición. Elegí no pensar en ello y pues cerrar los ojos para tratar de dormir. No tardé mucho en quedarme dormido. Estaba teniendo un sueño un tanto extraño. En aquel sueño yo estaba subiendo una escalera que nunca terminaba y una fuerte risa como de una niña me despertó. Yo ya había olvidado que estaba en el cuarto de mi hermana. Me moví mientras dormía y yo le estaba dando la espalda al espejo. Tomé mi teléfono para ver la hora, pero no encendía. Ya se había quedado sin pila. Apenas iba a cerrar los ojos otra vez para volver a dormir cuando comencé a sentir una presencia extraña. Alguien estaba en el cuarto, detrás de mí, y me estaba observando. Sentí un escalofrío muy fuerte. La verdad es que pues nunca había experimentado una sensación así. No me animaba a voltear. Cerré los ojos con fuerza para obligarme a dormir. De pronto sentí que una cabellera estaba cayendo lentamente sobre mi cara. Quien sea que haya estado detrás de mí, ahora se encontraba entre el respaldo de la cama y la pared. Es importante mencionar que el respaldo de la cama de mi hermana mide más o menos 1,5 metros. Eso significa que aquel cabello no le pertenecía a un humano, por dos cosas. Solo imagina la altura que debe tener una persona para poder contorsionarse sobre un respaldo de 1,5 metros y acercar su cabellera a mi cara. Peor aún, el espacio que había entre el respaldo y la pared pues era menor a los 5 centímetros, así que ninguna persona puede caber ahí. No pude más con esa situación y salí corriendo del cuarto. Azoté la puerta. Afortunadamente nadie escuchó. Bajé a la sala por un poco de agua para tranquilizarme y encendí todas las luces. Mientras sí intentaba como despejar mi mente, miré en el microondas que ya casi iban a ser las 6 de la mañana. A las 6 se levanta mi padre para irse a trabajar, así que pues solamente debía hacer algo que justificara mi estadía en la sala y conseguiría aquellos 600 pesos. Saqué el pan y la mayonesa de la alacena, saqué queso, jamón y me preparé un par de lonches. Me tardé todo lo que pude y también hice un café. Apenas estaba terminando cuando bajó mi padre. Me dio un par de palmadas y pues me entregó el dinero. Me pidió que también le preparara algo a él. Así que nos sentamos a desayunar y pues decidí decirle lo que me había pasado en el cuarto. Le dije que en ningún momento vi a la muñeca hacer nada raro, pero pues que yo sí creía que la cosa esa que me estaba acechando tenía que estar relacionada con la muñeca. Él se quedó pensativo un momento, mientras se terminó de un sorbo el café. Sin decir nada se levantó de la mesa, subió al cuarto de mi hermana y cuando bajó traía la muñeca. Me dijo que la había encontrado debajo de la cama. Mi padre subió a la camioneta y se llevó aquella muñeca con él, diciéndome que se desharía de aquella cosa y que cuando volviera del trabajo él iba a hablar con mi mamá y con mi hermana. Se fue, subí a cambiarme para salir a comprarme mi control que les había dicho. El local donde lo iba a comprar me quedaba bastante lejos, pero como me gusta caminar, pues me iba a ir a pie. Posiblemente esto iba
pues a tomarme un par de horas. Salí como a las 7 de la casa y llegué al local justo cuando estaban abriendo. Compré mi control y cuando salí del local vi a una señora cargando una muñeca idéntica a la que mi padre había ido a tirar. Me acerqué a aquella señora, le pregunté que de dónde podría conseguir una igual y me respondió que ese modelo venía específicamente del barrio de Tepito. Le agradecí y volví a mi casa, aunque pues ahora sí me tomé en un taxi. Cuando mi padre llegó del trabajo, a la hora de la comida nos dijo que había ido al basurero de la ciudad a tirar aquella muñeca. Yo le conté a mi mamá y a mi hermana lo que me había pasado en la noche. Mi hermana, por mucho tiempo se negó a dormir en su cuarto, así que después de un par de días, mi madre fue con un sacerdote para pedirle que fuera a bendecir toda la casa. Aquel cura aceptó, y cuando ya había terminado todos pudimos escuchar como la risa de una niña. Se escuchó en toda la casa. Era aquella misma risa que yo había escuchado en mi sueño aquella noche. Afortunadamente nunca volvió a pasar nada extraño en nuestra casa, y les aseguro que jamás volví a acercarme a una muñeca. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Llevo siendo guardia de seguridad los últimos 16 años. Trabajo para una compañía que ofrece sus servicios a diferentes empresas. He sido asignado para trabajar en fábricas, plazas comerciales, bodegas y un supermercado. Fue precisamente durante mi estancia laboral en aquel supermercado que tuve algunas experiencias realmente aterradoras. Claramente no les puedo revelar a cuál me refiero, pero les puedo decir que su logotipo lo conforman 3 letras. En aquel supermercado yo era guardia durante la noche. Mi turno comenzaba a las 9 y terminaba a las 7 de la mañana. Les voy a compartir la noche más pesada y tétrica que pasé en aquel supermercado. Siempre suelo llegar unos 15 minutos antes de mi hora de entrada, pero en aquella ocasión no había dormido bien, así que llegué un poco tarde, como 9 o 10 minutos más o menos. Me reporté por el radio con el de prevención, Abraham. Era la primera vez que llegaba tarde, así que en lugar de llamarme la atención, solamente me preguntó si todo estaba bien. Al decirle que sí, me autorizó para relevar al compañero del acceso número 1. Me acerqué a aquel acceso y Pérez me pasó los pendientes y se retiró. Las funciones que debía realizar es, pues, darle la bienvenida al cliente, estar al pendiente del estacionamiento y revisar el ticket de los clientes que lleven cosas de alto valor o de aquellos que tengan un comportamiento sospechoso. Se debe permanecer ahí hasta que el de prevención vaya a cerrar el acceso por el cierre de la tienda. Esto ocurre como faltando 5 minutos para las 10 de la noche. Abraham llegó para cerrar el acceso. Intercambiamos algunas palabras y se retiró. Después de que las puertas son cerradas, hay que proceder a la entrada de personal para relevar al compañero. Pero antes podemos pasar a la cocina, tomar fruta, pan y un poco de café. Es lo que ingerimos a lo largo del turno, pues para evitar el sueño. Ya con la comida, ahora sí me fui a la entrada de personal. Recibí el área para que el compañero se retirara y comencé con las actividades de ahí. Hay que revisar a todos los trabajadores que salen del turno nocturno y los que entran para el de madrugada, vamos a decirlo. También a los proveedores. Hay que estar en comunicación con la empresa de transportes, a los que se les renta, por ejemplo, un transporte de personal para llevar a su casa a los trabajadores. Aquellos que pues obviamente no tienen vehículos ni otra forma de retirarse. Aquel transporte nunca llega a la misma hora porque siempre hay transportes pues con diferentes choferes. Aquella noche llegó como 11:15 y en cuanto se bajó el chofer para firmar su entrada, se lo informé a Abraham. Aquellos que iban a usar el transporte se subieron, hice el pase de lista y pues le di salida. Volví al acceso e informé a gerencia que ya se había retirado. A los 5 minutos se retiró Abraham y el gerente y se pusieron la alarma en las instalaciones. Ahora sí ya nadie podría salir. Era hora de comenzar el recorrido, pero yo quería pasar al baño primero y está en la parte de arriba junto al comedor. Subí, hice lo mío
Me estaba lavando las manos cuando escuché que la televisión se había encendido. Supuse que era la muchacha de limpieza, pero cuando salí no había nadie en el comedor. Apagué la televisión e inicié el recorrido. Al bajar, lo primero que hay es la línea de cajas y hay que revisar que las 17 líneas estén apagadas. Luego la puerta, que es de multiservicios, que esté cerrada con llave. Luego revisar el área electrónica, teniendo cuidado de no acercarme mucho porque tiene sensores que activan una alarma. Después cocina y el área donde pueden comerse los clientes, servirse algo, ¿saben? Esta área donde vendemos comida, vamos a decirlo así. Ahí siempre hay que entrar para asegurarse de que ningún trabajador se haya metido a comerse algo. Como no había nadie, me di la vuelta y seguí mi recorrido. Pero escuché como un sartén se cayó. Me giré extrañado y pude ver que una cuchara se resbaló de su lugar. Después otra y otra. Luego un vaso de vidrio se deslizó hasta caerse. Impactó contra el suelo, pero no se rompió. Rebotó y en el aire se hizo pedazos. Salí corriendo de ahí. Apresuré a terminar mi recorrido para subir al comedor. Pensé que era el sueño. Tomé café y fui al baño para enjuagarme la cara. Y entonces la televisión se volvió a encender. Salí rápidamente, pero no había nadie. Quise apagar la televisión, pero por alguna razón no se podía, así que mejor la desconecté. Miré mi reloj y eran las 12. Había llegado la hora de la revisión de temperaturas. Durante el recorrido de temperaturas hay que revisar todas las vitrinas. También las cámaras de refrigeración. En la cocina hay 4 vitrinas y una cámara de refrigeración. No les voy a mentir, me inventé las temperaturas porque no quería otro susto. Luego fui a panadería y después a carnicería. Lo que seguía era ir al pasillo de congelados. Ahí hay como 20 vitrinas. Desde el pasillo de congelados se pueden ver las escaleras que llevan al comedor y vi que alguien iba subiendo. Faltaban 20 minutos para la hora de la comida, así que posiblemente alguien había subido al baño, pero no llevaba el uniforme. Parte de mis actividades es asegurarme que todos los trabajadores porten uniforme y gafet todo el tiempo, ya saben, en caso de derrumbe o de incendio. Subí para comentarle al trabajador, pues, que se pusiera un uniforme. Yo no iba a entrar al baño a molestarlo, así que me esperé afuera, pues esperar que saliera, pero pasaron 15 minutos y no salía. Entonces sí entré a revisar y no había nadie. En ese momento se volvió a encender. Así es, la televisión. Era imposible porque yo la había desconectado. Salí del baño y efectivamente estaba desconectada, pero aún así se escuchaba ruido. No tenía sentido, mi mente no era capaz de maquinar alguna explicación y de pronto la televisión se apagó. Las cosas definitivamente no estaban bien. Ya faltaban menos de 5 minutos para la hora de la comida, así que esperé a que subieran los trabajadores. Mientras comíamos salió el tema de un tal Ángel, que según dijeron lo habían corrido porque resulta que él adoraba a la Santa Muerte, que la tenía hasta tatuada y altares en casa y cosas por el estilo. Como el gerente de la tienda era cristiano, pues seguro se encontró alguna excusa para deshacerse de él. Terminó la hora de la comida y era la hora de realizar otro recorrido de temperaturas. Quise acercarme a la cocina, pero una extraña sombra me hizo cambiar de opinión. Seguí con mi recorrido. Cuando llegué al pasillo de congelados, volteé a la escalera que lleva al comedor, pero no vi nadie. Proseguí al área de deli y luego a lácteos. Terminé la toma de temperaturas y me di un rondín por las áreas que no tienen vitrina. Pasillo de abarrotes, el llenado de los anaqueles, el área de vino, farmacia, etc. Iba caminando por la caja 8 cuando escuché como si alguien estuviera usando un teclado. Claro que no había nadie en el área. Me apresuré a salir de ahí y pasé por electrónica y luego la frutería. Ahí algo me golpeó. Volteé rápidamente y había un limón tirado cerca de mis pies. Luego se cayó un coco y unas naranjas. Luego comenzó a sonar la alarma de electrónica. La frutería está justo al frente, así que yo tenía plena vista del área. Les puedo garantizar que tampoco había nadie.
De pronto escuché un fuerte grito, seguido de algunos golpes. Corrí pensando que alguien se había caído. Y efectivamente, un trabajador, un señor de 59 años, estaba tirado, sangrando. Se había caído de las escaleras que llevan al comedor. El resto de trabajadores también se acercaron, así que inmediatamente llamé a emergencias para solicitar ambulancia y también llamé al gerente. El señor quería decir algo, pero no tenía muchas fuerzas. Me acerqué a él y muy despacio me dijo: que nadie suba. Arriba está la muerte. Dicho esto, falleció. No había nada que pudiéramos hacer. El gerente llegó en 10 minutos. La ambulancia sí tardó casi 20. Eran casi las 4 de la mañana cuando cargaron y sacaron de la tienda el cuerpo sin vida de este hombre. Redacté, firmé la declaración, sacaron copias y se hizo todo el procedimiento para entregar al forense. Después de un par de llamadas, solicitó a Pérez y a Abraham para que llegaran a la tienda y relevarme. A las 5:30 de la mañana, yo ya estaba en mi casa. Le platiqué lo que había pasado a mi esposa y pues me preparó un té, un desayuno y me dio una pastilla para dormir. Nunca a nadie, ni siquiera a su familia, les dije cuáles fueron las últimas palabras de aquel hombre. Es la primera vez que me atrevo a contar lo que viví esa noche. Y jamás olvidaré que cuando ese hombre cerró sus ojos, volteé hacia arriba y pude ver la misma sombra que ya había visto antes en la cocina. Tantos años en tranquilidad. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que algo extraño pasara en casa. Pero definitivamente, algo anda mal nuevamente. Como todas las mañanas, me senté a desayunar con mi familia antes de salir hacia mi oficina. Mi esposa, algo seria, me dijo que había algo que quería contarme, pero que esperáramos a que los niños salieran hacia la escuela. En un principio sus palabras me pusieron en alerta, no imaginando lo que quería decirme. Pero por la seriedad con lo que me lo dijo, asumí que no podría ser algo bueno. Y efectivamente no lo era. Probablemente algunos piensen que lo que me quería decir era algo sobre nuestra relación, o tal vez algún problema con nuestros hijos. Pero no era nada relacionado con eso. Lo que me dijo era algo relacionado con nuestra casa y los extraños eventos que últimamente han ocurrido en ella, principalmente durante la noche. Hace tiempo, cuando yo vivía solo en esta misma casa, pasé por muchas cosas extrañas que ya antes les había compartido. Después de muchos rezos y de limpiar con frecuencia la casa, todo parecía estar normal, pero creo que ya no es así. Antes de contarles lo que me contó mi esposa, quiero decirles qué es lo que ha estado sucediendo últimamente en casa. Al principio, eventos tan simples que parecían insignificantes, aunque ahora que lo pienso, bien pudieron ser señales de lo que estaba por venir. Lo primero que me viene a la mente fue aquella mañana en la que muy temprano noté una extraña sensación de frío en casa. Eran como las 5 de la mañana y decidí bajar a la cocina para prepararme un té y entrar en calor. Al ir bajando la escalera, el frío se intensificaba como si una corriente helada corriera por la casa. Y efectivamente, así era. La puerta principal estaba completamente abierta. Por lo regular, en la noche al cerrar la puerta le paso la llave y me cercioro de que quede completamente cerrada. Aunque la calle donde vivimos es relativamente segura, nunca está de más cerrar bien las puertas por cualquier cosa. Encontrarme con la puerta completamente abierta era algo anormal y extraño, pero en ese momento no le di la importancia apropiada, porque supuse que tal vez alguien la pudo dejar abierta después de salir por algo al coche, o que yo pude olvidar poner la llave. Sin embargo, aunque hiciera mucho aire, no había manera de que se abriera. Al cuestionar a mi familia para saber quién la había dejado abierta, todos negaron haber salido y confirmaron que me vieron cerrarla la noche anterior.
Esa semana, al menos en 3 ocasiones, me encontré con la misma situación. Así que por tranquilidad y seguridad decidí cambiar la cerradura. Y aparentemente, todo se había solucionado. Después de eso llegaron las sombras. En casa tengo un pequeño estudio donde me siento a trabajar o a relajarme un rato mirando televisión. Y en continuas ocasiones, mientras me sentaba a mirar la televisión, notaba como si alguien pasara cerca de la puerta. Al principio llegué a pensar que eran mis hijos, que me estaban jugando alguna broma queriéndome asustar, o que tal vez venían a pedirme algún permiso o platicarme algo. Pero no eran ellos. En un par de ocasiones, al ver cómo pasaban por la puerta, me levanté para tratar de sorprenderles, pero el sorprendido era yo, ya que nadie estaba en el pasillo. Inclusive subía a su habitación y los encontraba ocupados con sus tareas o con algún juego. Después de todo lo que alguna vez pasé en esta casa, no quería sugestionarme, así que nuevamente no puse atención. Lo que vino después de eso definitivamente fue algo que no pude ignorar. Nuevamente, mientras me encontraba en mi pequeño estudio trabajando una noche, mientras todos dormían, escuché en la parte de arriba como si alguien estuviera platicando. Era claramente la voz de un niño. Imaginé que mi hijo estaría platicando con su hermana, y como ya era muy noche, subí sigilosamente la escalera para sorprenderlos y pedirles que ya se durmieran. Pero cuando llegué a la planta alta, la voz se dejó de escuchar. Entré a la habitación y mis hijos estaban completamente dormidos y con la luz apagada. Ya lo sé, me van a decir que tal vez me escucharon subir la escalera y que de inmediato se hicieron los dormidos. Y honestamente yo pensé lo mismo. Pero mientras estaba en su habitación, escuché un ruido en la planta baja, en mi estudio. Bajé de inmediato y el control de la televisión estaba tirado en el piso. Y también la televisión se había cambiado de canal. Eso me puso de nervios, así que decidí mejor apagar todo para subirme a descansar. Pero en cuanto me agaché a levantar el control remoto, una tenue voz se escuchó en mi oído. Era una voz infantil, como de un niño. Pero no vi a nadie. No vi ninguna sombra y estoy seguro de que lo escuché. Me fui de inmediato de mi estudio rumbo a mi habitación, y mientras subía la escalera, desde el estudio una risa infantil salió de la nada. Ya eran varias las situaciones, así que hablé con mi esposa para contarle todo aquello que me había pasado y preguntarle si ella no había visto o notado algo raro en la casa últimamente. Algo preocupada por los hechos, me comentó que ella no había notado cosas extrañas en un principio, pero que en ocasiones algunas de sus cosas no estaban donde ella las había dejado, pero que no me había mencionado nada al respecto, porque suponía que tal vez ella misma las había movido, o alguien más en casa pudo haberlo hecho, así que no le había dado tanta importancia a aquello. Y entonces llegaron los olores, junto con lo demás. Luego de tantas ocasiones en las que llegué a ver nuevamente sombras pasar por la puerta, ya me había acostumbrado, e inclusive ya no le tomaba importancia. De hecho, llegué a poner más atención, y en alguna ocasión de reojo me pareció ver a un niño de unos 6 o 7 años que se paseaba por la puerta. Descarté de inmediato algún tipo de evento paranormal o de presencias demoníacas en casa, así como de duendes o criaturas que dicen que existen. La verdad es que yo todo en la casa se lo atribuía a la pobre alma de un niño que tal vez había fallecido recientemente en el hospital que está aquí cercano, y por alguna extraña razón decidió permanecer en mi casa haciendo sus travesuras. El problema es cuando de la nada un aroma fétido inundaba la casa, como si una tubería del drenaje se hubiera roto, y por lo general era en la noche. Ventanas cerradas, puertas cerradas, pero el aroma solo venía de un lugar: mi estudio. El estudio está exactamente debajo de aquella habitación en la que alguna vez tuve mi computadora. Ahora es la habitación de mis hijos, pero es aquella habitación donde tuve mi primer encuentro con lo paranormal. ¿Será entonces que el problema no era la habitación, sino mis herramientas de trabajo? Aparte de los olores,
En varias ocasiones mi esposa me comentaba que mientras ella se encontraba en la habitación, leyendo o preparando su material de trabajo, la televisión decidía encenderse por su cuenta en repetidas ocasiones. Tal vez para muchos, todo esto que nos estaba sucediendo sería suficiente para asustarnos e irnos de casa. Pero como los hechos no eran todos los días, sino más bien esporádicamente, para cuando algo sucedía, ya habíamos olvidado el hecho anterior. Pero esta mañana fue diferente. Olvidé mencionar que antes de que mi esposa me dijera que quería contarme algo, cuando bajé para prepararme un té, como a las 7:30 de la mañana, me encontré con la luz de mi estudio encendida. No hice mucho caso y me limité a apagarla hasta que mi esposa me contó lo que quería decirme. Esta fue la conversación que tuvimos. Amor, anoche mientras lavaba el patio, ¿estabas en tu estudio? No, yo estaba en el cuarto viendo la televisión. ¿Por qué? Pues es que mientras lavaba los trastes, vi que bajaste la escalera y te sentaste en tu sillón, pero no prendiste la televisión. No pude sentarme en el sillón. Mi bicicleta estaba ahí recargada y no me podía sentar. Espera, no me interrumpas y déjame decirte lo que vi. Anoche estaba lavando los platos antes de salir a lavar el patio. Mientras estaba en la cocina, vi que bajaste y cuando volteé, solo te vi parado en la entrada de la cocina, pero no me dirigiste palabra alguna y te metiste a tu estudio. Salí a lavar el patio y te vi sentado en tu sillón, sin que encendieras la televisión, así que decidí no molestarte. Para cuando terminé de lavar el patio, entré y te fui a preguntar por las bolsas grandes para poner una nueva al bote de la basura, pero decidiste ignorarme. Así que molesta, me subí para ir a la habitación y ponerme ropa más cómoda para bajar a cenar con los niños. Pero para mi sorpresa, al entrar al cuarto ahí estabas, acostado viendo la televisión. En ese momento no te quise decir lo que acababa de suceder y solo te pregunté por las bolsas para la basura y me dijiste que estaban en el baño de la planta baja. Ya no sabía si bajar nuevamente, pero la verdad tenía mucha hambre, así que decidí de igual forma bajar a comer algo. Pasé primero por el baño para tomar la bolsa para el bote de la basura y camino a la cocina. Nuevamente te vi sentado en tu sillón del estudio. Molesta te dije que no estuvieras jugando a asustarme, que no me parecía gracioso, pero nuevamente me ignoraste. Del coraje o del miedo, mejor decidí subirme al cuarto y ahí estabas, acostado viendo televisión. Después de contarme eso, insistí en que yo nunca había bajado de la habitación y que además era imposible de que yo estuviera sentado en el pequeño sillón, ya que la bicicleta estaba recargada en ella. Le comenté que además, esta mañana al bajar las escaleras, me encontré con la luz del estudio encendida y me dijo que cuando ella subió, todo se había quedado apagado, pero que como a la 1:30 de la mañana, la luz del comedor estaba encendida, ya que ella había salido al baño y al notarla encendida bajó a apagarla. Revisando la grabación de la cámara de seguridad pude notar un par de cosas. La primera es que efectivamente, cuando todos estábamos en la planta alta, pasada las 11 de la noche, la luz de mi estudio se encendió por su cuenta. Después de encenderse, y si se pone atención a la grabación se logra ver como una sombra sale del estudio atravesando la pared que lo conecta con la cocina para salir hacia el patio. Lo otro que noté es que no hay un solo minuto de grabación en la cámara después de ese momento, hasta casi las 8 de la mañana, cuando se ve que bajo la escalera y la luz del estudio se apaga. No hay registro alguno de la luz del comedor encenderse, y creo que es momento de llamar a un viejo conocido. De entre mis contactos, tengo el nombre de aquel señor y su hijo quienes ya me habían ayudado en alguna ocasión. Don Ponchito y Axel, su hijo. Hoy mismo me pondré en contacto con ellos y espero pronto tener novedades de lo que sucede en casa. Intentaré compartirles los segundos de grabación que tengo de la cámara. Y si algo llegara a pasarnos, recen por nosotros.
Han pasado algunos días desde lo sucedido, y las noches cada vez son más largas y con más eventos extraños. Lo peor de atravesar situaciones como esta es que poca gente te cree cuando les cuentas, y a veces hasta te juzgan loco, y tu propia familia te da la espalda. Aquella noche, cuando mi esposa juró que habló conmigo en la planta baja mientras yo descansaba viendo televisión, fue lo que yo llamaré el comienzo de este nuevo calvario. Las siguientes noches, las luces de casa seguían manejándose a su antojo, se encendían y se apagaban al gusto mientras nosotros estábamos cenando. Amanecían encendidas, e inclusive, cuando nosotros queríamos prender un foco, a veces pareciera que no funcionaban. Ojalá nuestro único problema hubiese sido con las luces, pero desgraciadamente no fue todo. Las cosas comenzaban a moverse del lugar, o inclusive a extraviarse. Ya sé lo que estaban imaginando. En mi casa había duendes, pero dudo mucho que la maldad que se desató fuera obra de este tipo de criaturas. Menos de 7 días aguantamos, hasta salir corriendo por ayuda y hacer aquella llamada que debía hacer desde un principio. Aquel señor, a don Poncho y a Axel su hijo. Todo comenzó aquella noche de la que ya les platiqué, en la que las luces se encendieron y mi esposa pensó que estaba hablando conmigo. La siguiente noche fue diferente. Ahora me tocó a mí experimentar algo. Recuerdo que después de la cena, decidí sentarme un rato a descansar en mi sillón, viendo un poco de televisión. No recuerdo bien la hora, pero no podían ser más de las 11 de la noche, cuando mientras estaba sentado, me sentía observado. No quise poner mucha atención para no sugestionarme, pero mientras los minutos pasaban, una extraña sensación en el ambiente me sugería que mejor me fuera a descansar. Así que apagué la televisión y pasé a la cocina por un vaso con agua. Mientras estaba sirviéndome el agua, desde la escalera un peculiar sonido se escuchó. Parecía que algo venía bajando por las escaleras, como rodando y rebotando, como si fuese una pelota. Y efectivamente, eso era. Cuando me asomé para ver de dónde provenía el sonido, alcancé a ver cómo una pequeña pelota rodaba escaleras abajo. Esa pelota me era familiar. Era la misma que yo tenía para jugar con mi mascota años atrás, antes de que la edad la alcanzara y abandonara este mundo terrenal. Pero esa pelota tenía al menos un par de años extraviada. Es más, hoy mismo no sé dónde está, ya que no la he vuelto a ver. Pues la pelota descendió los últimos escalones para quedarse al pie de la escalera. Si ya el simple hecho de verla rodar escalera abajo me llenó de miedo y una sensación extraña. Cuando me acerqué para confirmar lo que era lo que sucedió, fue lo que en verdad me asustó. Estaba a unos 5 pasos de llegar al pie de la escalera, donde aquella vieja pelota lucía inmóvil, cuando de la nada comenzó a rodar desde la escalera hasta el interior de mi oficina. Pero no rodaba como si hubiera sido lanzada. Parecía que alguien la iba empujando de poco a poco. No había ni puertas ni ventanas abiertas. Y no, tampoco fue mi imaginación. No quieran convencerme de lo contrario. Yo estuve ahí y yo vi cómo todo comenzó a moverse de la nada, como empujada por una fuerza invisible. Probablemente eso no es suficiente para asustarse, dirán la mayoría, pero honestamente yo sí lo hice. Salí corriendo escalera arriba para llegar a mi habitación y tratar de descansar un poco. Mi esposa ya estaba dormida, así que no quise despertarla para que ella no se asustara. La mañana siguiente, al despertar, lo primero que hice fue bajar las escaleras para entrar a la oficina y sacar esa pelota de la casa. Mientras mi mujer se daba una ducha, aproveché para bajar sin hacer mucho ruido. Pero cuando llegué a mi oficina, mi sorpresa fue no encontrarla. No estaba por ningún lado. Revisé bajo mi pequeño sillón, debajo del escritorio, bueno, por todos lados, y no había ni rastro de aquel objeto. No me podía quedar de brazos cruzados, así que de inmediato quise revisar mis cámaras de vigilancia que tengo instaladas en casa. Pero para no variar, en punto de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, no había registro alguno de video. No puedo especular sobre lo que estaba sucediendo, pero lo que sea que nos acechara, de alguna forma evitaba dejar cualquier tipo de rastros o evidencias. Estuve calmado el resto del día,
pensando en que no podía dejarme asustar por una tontería como lo era una pelota. Así que decidí quedarme callado y no contar nada de lo que había sucedido. Pero por la noche, ahora fue el turno de mi esposa. Ella acostumbra siempre tener agua en la habitación para tomar antes de dormir. El problema con esto es que muchas veces por la noche le toca levantarse al baño. Y precisamente esa madrugada le tocó ver algo similar a lo que yo vi. A la mañana siguiente, cuando despertamos, me contó lo que le pasó a ella, y fue cuando supimos que algo malo se avecinaba. Me contó que como a la 1:30 de la mañana salió de la habitación para ir al baño y que además quería bajar a la cocina para rellenar el vaso con agua. Al salir del baño escuchó ruido, como si algo se arrastrara en la planta baja. Ella venía bajando los escalones, pero solo llegó hasta la mitad de la escalera. Y en ese momento sintió una extraña sensación de baja en la temperatura. Me dijo que hasta abajo salió de su nariz y boca al respirar. Seguido del frío, como si viniera de mi oficina, vio una pelota rodar hasta el pie de la escalera. Permaneció inmóvil a media escalera, cuando la pelota de la nada se suspendió en el aire, como si fuera levantada por alguien para ser botada contra el suelo en un par de ocasiones. Paralizada del miedo, comenzó a retroceder escalones de regreso hacia la planta alta, cuando la pelota salió disparada en su dirección y regresó corriendo a la habitación llena de miedo. Le pregunté que por qué no me había despertado a esa hora para contarme lo que pasaba, pero me dijo que en cuanto entró a la habitación, yo estaba sentado al pie de la cama, y al contarme que algo malo había en casa, yo solo le contesté que ya se durmiera. Honestamente, yo no recuerdo nada de eso, y nunca he padecido de algún trastorno del sueño, como sonambulismo o alguna otra cosa. Ese día, después de aquel par de noches intensas, decidí ir a la parroquia más cercana para pedirle al sacerdote que pudiera pasar a casa a bendecirla. Me atendió de muy buena manera, y al contarle las cosas que estaban pasando, me miró con algo de incredulidad y me dijo que con gusto pasaría por casa para bendecirla, pero que el resto de la semana la tenía muy ocupada, así que sería dentro de 8 días. Era demasiado el tiempo que tendríamos que esperar, así que le pedí autorización para tomar agua bendita del templo, para rociar mi hogar, pero de entre sus gavetas, él sacó una pequeña botella de plástico con agua en su interior, y después de darle una bendición y algunas oraciones me la entregó, prometiéndome que todo estaría bien y que la próxima semana él sin falta se pasaría por la casa para darle una buena bendición. Entonces regresé a casa, no sé si tranquilo por saber que pronto bendeciría nuestro hogar, o preocupado porque faltaban varios días. De cualquier manera, yo ya llevaba algo de agua bendita y no me iba a quedar de brazos cruzados, así que ese mismo día comencé yo a limpiar la casa. Recordé lo que ya había hecho la otra ocasión y me puse manos a la obra. Barrer y trapear con un poco de sal, prender algunos inciensos y, por supuesto, rociar agua bendita en toda la casa. De alguna manera, al terminar de hacer todo esto, me sentía más tranquilo y no pensé que algo más ocurriera, pero la verdad dista de eso. Esa noche todo estuvo tranquilo, pero las siguientes pareciera que lo que sea que nos molestaba o acosaba estuviera más molesto por mi intento de echarlo de nuestro hogar. Recuerdo que regresábamos del súper con la familia y al llegar a la casa se sentía algo extraño. La planta baja no pareciera estar nada fuera de lo común, salvo la puerta, aquella que conecta la cocina con el patio. Esa puerta estaba abierta. No creí que fuera nada sobrenatural, ya que fácilmente pudimos olvidar dejarla bien cerrada y el viento la pudo abrir. Pero el problema estaba en la planta alta. Del baño, un aroma a podrido daba la bienvenida. Y las habitaciones... ¿qué puedo decirles? Lejos de parecer sobrenatural, parecía que alguien había entrado a robar. Los cajones en las dos habitaciones parecía que los habían volteado contra el piso. Lo raro es que toda la ropa de los cajones estaba apilada y ordenada frente al cajón, como si solo hubieran sacado las prendas pero las hubieran dejado acomodadas frente a los cajones. Era una escena tan extraña que no sabía ni qué hacer, si llamar a la policía denunciando un robo o creer que todo era alguna otra cosa. Revisamos nuestras pertenencias y ahí estaba todo. Nada había sido robado ni extraviado.
ni las prendas, ni las pocas joyas que pudiéramos tener de mi esposa, o algún par de relojes que guardo en mis cajones. De las cámaras de seguridad mejor ni hablar. Parecía como si cuando no estábamos en la casa se hubieran desconectado de la luz. No había registro alguno de actividad. Después de pasar al menos un par de horas regresando todas las cosas a sus cajones, y mientras lo hacíamos, acordamos con mi esposa de que se llevaría a los niños un par de días a casa de sus padres, en lo que venía el sacerdote, y para que las cosas en casa mejoraran un poco. Y así lo hicimos. Esa misma noche se fue mi esposa con los niños a casa de mis suegros. Ya no era seguro que estuviéramos todos en la casa, y no iba a poner a mi familia en riesgo. Así que esa noche me tocaba quedarme solo en casa. Todo iba bien, y me quedé dormido temprano, pero en la madrugada, no sé a qué hora, un repentino jalón de piernas me despertó. Mi cobija estaba en el suelo, y yo fui jalado como si me quisieran tirar de la cama. Recuerdo que en pijama salí corriendo de la habitación y bajé la escalera a toda velocidad para salirme de la casa y subirme al carro. Cuando venía saliendo, alcancé a voltear de reojo hacia la escalera y al pie de la misma estaba una sombra parada. No distinguía ropa, cara, ni nada, pero era una figura humanoide que solo movía la cabeza en ambas direcciones, como haciendo el gesto natural que muchos hacemos al decir la palabra no. Ya una vez en mi automóvil, me percaté de que eran casi las 4 de la mañana, así que no tenía dónde ir a esa hora, y decidí permanecer en el interior del auto, al menos hasta que amaneciera. Para evitar el frío encendí el coche y la calefacción, haciendo que me quedara dormido en un par de minutos. Los primeros rayos del sol al amanecer fueron los que me despertaron. Tallé mis ojos y descendí del auto para entrar a casa. La puerta de la entrada estaba entreabierta. Tal vez por la premura con la que me salí de la casa la olvidé cerrar. O tal vez no. Pero esos detalles salen sobrando. Ya no iba a esperar más, sin tomar las medidas pertinentes, así que de inmediato tomé mi teléfono y mandé un mensaje. Era momento de pedirle ayuda a aquel par de extraños que años atrás me habían ayudado en esta misma casa. Mientras esperaba respuesta al mensaje, decidí entrar a la casa para tomar un baño. Al solo cruzar la puerta, parecía que estaba entrando a otro lugar. La casa lucía sucia, había cosas tiradas por todas partes, y aquel olor. Es difícil no recordar ese aroma a caño o a podrido que salía de todos los rincones de la casa. Si ese fuera el olor de la maldad, definitivamente nuestra casa estaba infestada de ella. Como pude, tomé ropa limpia y me duché en menos de 5 minutos para estar de vuelta sentado en mi vehículo esperando a que me respondieran aquel mensaje. Esperé no más de 10 minutos cuando sonó mi teléfono. Era mi esposa, preguntándome qué tal había pasado la noche. No quise alarmarla, pero no podía mentirle. Tenía que contarle toda la verdad y sé que eso la preocupó mucho, pidiéndome que me fuera a casa de sus padres con ellos, pero yo no iba a abandonar nuestro hogar. No podía permitir que lo que sea que estuviera dentro de mi casa nos fuera a ganar la batalla. Mientras hablaba con mi esposa, el tono de un mensaje sonó en mi teléfono, así que me despedí para leer aquel texto con atención. Lo que estaba en tu casa años atrás ha vuelto, y más molesto que antes. Ve al mercado municipal al mediodía, y nosotros ahí te encontramos. No entres a la casa bajo ninguna circunstancia. Cierra y vete de ahí. Nada reconfortante fue leer aquel mensaje, y menos sabiendo que ya me había metido para tomar una ducha, aunque no pensé que eso fuera a afectar en algo cualquier cosa. Eran como las 8 de la mañana, así que me fui a casa de mis suegros para desayunar con la familia, en lo que me daba el mediodía, donde puntualmente me presenté en el mercado. A las 12:01, un par de personas se aproximaron a mí. Por primera vez pude ver el rostro de aquellos quienes ya me habían ayudado, y una vez más venían al rescate. Era un señor de unos 60 años, y su hijo tal vez rondaría los 35. Se aproximaron y me pidieron que los acompañara dentro del mercado, donde llegamos a un puesto de esos que venden cosas esotéricas. Que la vela de la abundancia, la oración a tal santo, veladoras y muchas cosas más. En principio creí que el puesto era de ellos, pero
No lo era. Atendía a una señora ya grande de edad, a quien me presentaron inmediato diciéndole: «Aquí le traemos al del problema, doñita. ¿Cómo lo ve?» «Muy jodido», fue lo único que respondió aquella mujer. «Pásale, mijo. Sabe que hiciste, pero vienes bien pesado. Alguien definitivamente quiere que te vaya muy mal. Se te ve que te tienen envidia o coraje, pero algo muy feo pidieron para ti». Yo no entendía nada de lo que aquella señora decía, pero ya estaba ahí, y lo más seguro es que podrían ayudarme, así que pues solo seguí sus instrucciones. Primero comenzó pasándome muchas hierbas por todo el cuerpo. Una limpia, pues, fue lo que yo entendí que me estaban haciendo. Luego me frotó un par de huevos que les mandó pedir a mis acompañantes. Después de frotar los huevos por todo mi cuerpo, los rompió vaciándolos en un vaso con agua. Aquello que vi es de esas cosas que cuando las cuentas, la gente te juzga loca. A ustedes les tocará decidir si fui engañado o era real, pero yo estaba en ese lugar y yo lo vi todo. No había manera de que esos huevos estuvieran truqueados. Pero en uno de los vasos, al vaciar el huevo, la yema flotaba en un color como rojizo. En la base del vaso, al menos 6 clavos oxidados descansaban. Eran pequeños, pero se veía lo viejo en ellos. El otro vaso con el otro huevo no tenía nada adicional. Solo había una peculiaridad. La clara y la yema lucían negras, como si el huevo estuviera podrido. «Mira, mijo, todo esto es el trabajo que traes. En tu casa no hay fantasmas. Todo esto es brujería. Y está hecha con muchas ganas de fregarte. Te va a tocar hacer algunas cositas para poder descansar tranquilo. Pero lo primero que debemos hacer es tratar de quitarte de encima la cosa que se vino contigo. ¿Pues qué no te dijeron que no entraras a la casa?» En ese momento me quedé helado. Mi inocencia de entrar a ducharme había hecho que algo se me pegara con su maldad. Afortunadamente, la señora sabía lo que debía hacerse para por fin estar tranquilo. Y en los siguientes días, nos dedicamos de lleno a limpiar de una vez por todas mi casa y mi persona. Pero eso más tarde se los cuento. Después de las palabras de aquella señora y de limpiarme con esas hierbas, me explicó todo lo que íbamos a hacer en los siguientes 3 días para poder limpiar la casa y de paso limpiarme a mí. Lo primero sería encontrar la fuente o el origen del trabajo. Algo debió ser dejado en mi casa para que el trabajo fuera así de fuerte. Así que después de estar platicando y pensando bien las cosas, recordé que en el pequeño patio abundaban las moscas. Había una cantidad fuera de lo común, y por lo general se plantaban sobre un pequeño árbol que tenía en una jardinera. Yo había podado el árbol en repetidas ocasiones, disminuyendo la cantidad de moscas, pero nunca desaparecían del todo realmente. Por ahí empezaríamos. Tocaba revisar si ese árbol tendría algún problema. Recuerdo que para entrar a casa, me pidió que antes de entrar me persignara y me encomendara a Dios, así como llevar en mi cuello cualquier medalla de mi agrado, ya fuese una cruz o algún santo. Yo particularmente desde hace muchos años utilizo un rosario, así que en ese tenor estaba cubierto. Solo pasando la puerta, la casa era otra. Suciedad, pestilencia, cosas tiradas y un frío descomunal. Honestamente no invitaba a permanecer mucho tiempo dentro de ella. Llegamos a la parte de atrás, al pequeño patio donde estaba aquel árbol, y un enjambre de moscas se paseaba encima del mismo. Con una escoba sacudimos todas las ramas del árbol que ya estaba plagado, y no parecía que pudiera ser rescatado, así que decidimos mejor quitarlo. Entre los 3 jaloneamos aquel pequeño árbol desde la base, hasta por fin sacarlo desde la raíz, y fue cuando encontramos algo raro. Entre la tierra había un huevo enterrado. También unas pequeñas ramas entrelazadas como con cabello humano y algunos clavos viejos.
¿Quién puso eso ahí? No lo sé. ¿Cuál era su intención? Tampoco. Pero es un hecho de que quien sea que me deseara el mal a mí y a mi familia había tenido acceso a mi casa y yo no tenía idea de ello. De cualquier forma, el encontrar eso fue un alivio, ya que al menos encontramos el trabajo y con ello podíamos comenzar a limpiar la casa y a mi persona. Y eso fue lo que empezamos a hacer. Primero sacamos de la casa aquellos objetos encontrados bajo el árbol. Y luego había que ordenar toda la casa, barrer, trapear, sacudir y orar mientras se hacía. Todo esto renovaría las vibras dentro de la casa, o al menos eso pensábamos, pero no sabíamos que había algo más escondido dentro de ella. El recoger y ordenar la casa nos llevó prácticamente todo el día, y como ya se estaba haciendo de noche, Axel y su padre decidieron dar una pausa para que todos descansáramos. Ellos se irían a su casa y yo me quedaría en la mía a pasar la noche, así que acordamos vernos temprano por la mañana. Y como ya habíamos recogido prácticamente toda la casa, yo me sentía seguro, y no imaginé que hubiera problema alguno en descansar en mi cama apropiadamente. Me ofrecí a llevarlos a su casa, pero antes pasamos a comprar algo para cenar. Era lo menos que podía hacer por ellos, por estarme ayudando. Ya me habían dejado muy en claro que no aceptarían mi dinero. Regresé a casa un poco antes de las 10 de la noche. Tomé una ducha y me acosté a ver un poco de televisión para quedarme dormido. La casa se sentía tranquila, el ambiente relajado y en general todo parecía normal, aunque tal vez demasiado tranquilo. No se escuchaba el par de perros de los vecinos, los electrodomésticos de la casa de mi otro vecino, carros en la calle, nada. ¿Han visto la típica película de miedo, donde de repente la calle está vacía, las casas con las luces apagadas y una soledad inusual? Pues así me sentía. Realmente no presté mucha atención a eso, ya que honestamente estaba muy cansado y solo quería dormir tranquilo. Y así fue, por al menos un par de horas. Pasada la medianoche, desperté para apagar la televisión que se había quedado encendida mientras me quedaba dormido, así que aproveché para salir al baño. Y eso lo cambió todo. Solamente abrir la puerta de la habitación, me encontré con una sombra parada a la mitad del pasillo. No podía distinguir realmente quién era, pero claramente parecía una persona que descansaba parada en la mitad del pasillo, entre mi habitación y el baño. Hice un barrido de la zona con la mirada, y no era lo único. A media escalera una sombra más, y al pie de la escalera, en la planta baja, otra más. Las sombras no se movían, pero era claro que allí estaban. Para encender la luz del pasillo debía llegar hasta la entrada del baño, lo que significaría pasar a un costado de la primer sombra que había visto. Aunque realmente pude retroceder e intentar regresar a dormir, pero las ganas de ir al baño eran mayores que cualquier miedo que pudiera experimentar. Además estaba decidido. Esta era mi casa, y no iba a seguir viviendo con miedo ni secuestrado en mi propio hogar. Atravesé a paso firme el pasillo y encendí de inmediato la luz para notar cómo aquellas sombras se habían desvanecido. Todas menos una. Aquella sombra al pie de la escalera seguía inmóvil, con la mirada hacia la planta alta. Era algo extraño. Si bien con la luz pensaría que se vería claramente de qué se trataba, no era así. Es una de esas cosas extrañas que no se pueden explicar tan fácilmente, al menos yo no podría. Claramente era algo como una sombra, pero no se notaban rasgos, y más bien era como una forma humanoide, pero no al 100% definida. Como sea, yo entré rápido al baño, y al salir, aquella cosa al pie de la escalera ya estaba en la puerta de la otra habitación. Me pongo a pensar y realmente creo que estas sombras lo que querían realmente era ayudarme y no molestarme, porque la casa se sentía tranquila. No sé por qué lo decidí de esa manera, pero me acerqué a la entrada de aquella habitación, donde la sombra solo atravesó la puerta. Algo quería decirme, estoy seguro. Si me quisieran asustar ya lo hubieran hecho. Pues yo tenía razón. En el ahora cuarto de mis hijos, una parte del closet estaba destinada a mis abrigos y chamarras familiares, ya que era un espacio que ellos no utilizaban. Pues ahí se paró lo que sea que me estuviera acompañando.
Algo había ahí, y eso era parte del trabajo, no tenía dudas. Comencé a sacar todas las cosas de esa parte del closet, esperando encontrar algo que tuviera fuera de lo normal. Y vaya que lo encontré. Enterrado en el fondo del closet, casi imperceptible a la vista, estaba un pedazo de tela envuelto, esperando no ser encontrado. No tenía a la mano algún tipo de guantes o bolsa para tomar aquello sin tocarlo, así que simplemente lo agarré con mis manos y lo desenvolví. Una pestilencia salió de aquellos pedazos de tela doblados, que una vez que los estiré por completo noté lo que eran. Era ropa interior. Unos calzones míos estaban enrollados con ropa interior de mujer, que claramente no eran de mi esposa. Lo sabía porque en la etiqueta, rayado con tinta roja, aparecía mi nombre junto con el de una mujer con la que salí hace un tiempo. Los dos nombres se encontraban como envueltos en un corazón. Y desconozco qué era lo que estaba embarrado en ellos, pero tenía un aspecto muy desagradable, así como un aroma espantoso. Pues había encontrado la causante del problema. Ya tenía nombre y apellido la persona que había realizado el trabajo. Yo no entendía el por qué. Bueno, claramente tengo una idea, pero yo pensé que nuestra separación había quedado en buenos términos. Y además hacía mucho tiempo de esto. No entiendo por qué hasta ahora habían comenzado las cosas. Ya después me explicaron que eso lo había puesto desde que salíamos, pero no lo había, digamos, activado por completo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Lo importante es que lo había encontrado y mañana podíamos proceder a terminar de limpiar. Aquello que encontré, no lo saqué de la casa en ese instante, y esa noche fue la peor que he pasado en años. Regresé a mi habitación dispuesto a descansar, pero esto fue interrumpido por ruidos en la planta baja. Claramente se escuchaba como si estuvieran lavando los trastes o moviendo cosas en la cocina. Bajé de inmediato, pero mi sorpresa fue no encontrar nada. Cuando estaba abajo, escuché como si alguien acabara de abrir la regadera para tomar una ducha. Inclusive el calentador del agua se encendió. Subí a revisar qué pasaba, y otra vez nada. ¿Acaso me estaba volviendo loco? Después fue la televisión, luego la computadora. Parecía que alguien más estaba conmigo y estaba haciendo su vida tranquila mientras yo moría de miedo. Decidí irme a encerrar a mi habitación. Todo esto mientras amanecía y llegaban Axel y su padre. Encendí el televisor y le subí el volumen para distraerme un poco, y sin querer me quedé dormido. Lo que pasó después de eso, sigo casi sin creerlo, y no lo he platicado casi con nadie. Mientras yo dormía, escuché la voz de una mujer decirme que la televisión estaba muy alta y que le iba a bajar, que mejor nos acurrucáramos para dormir rico. Me quedé congelado del pánico. Era la voz de aquella mujer que fue mi pareja hace muchos años. Yo no sentía realmente su presencia, no sé si me explico. O sea, escuchaba su voz, pero no sentía que estuviera ahí, y obviamente no veía a nadie. Yo sé que estaba entre dormido y despierto, pero sería muy difícil no notar la presencia de otra persona en la cama. En un instante, la cobija comenzó a recorrerse y el colchón de la cama se hundía como si alguien estuviera acostado a un costado de mí. Luego sentí como si me quisieran quitar la ropa interior. Pegué un grito espectacular que debió despertar a todos los vecinos cercanos. Sentí una mano, pero era como huesuda, áspera y muy fría. En mi desesperación me paré de un brinco de la cama y fue cuando la vi. Era esa mujer que había sido mi pareja años atrás, solo que parecía carcomida por el tiempo, cadavérica. Pareciera que lo que estaba viendo era su cadáver recostado en mi cama, disfrutando de la casa como si fuera de ella. Salí corriendo de la habitación, en un notable estado de shock y consternado por lo que estaba pasando. De la prisa con la que salí, no me fijé bien y tropecé en la escalera, rodando hasta abajo para quedar inconsciente por un buen rato, diría yo. Carnal, despierta. Axel me encontró al pie de la escalera, inconsciente y desnudo. Después de tocar por varios minutos la puerta y al no recibir respuesta,
decidieron entrar para asegurarse de que todo estuviera bien, y fue cuando me vieron. Al incorporarme, les conté todo lo que me había pasado la noche anterior, lo que había visto y encontrado, y sobre todo lo de aquella mujer. En ese momento las cosas no hacían sentido, pero mientras Axel y yo nos quedábamos haciendo limpieza en casa, y también algo de oración para limpiarme a mí, su papá nos dijo que iba a ir a revisar algunas cosas y que regresaba más tarde. Estuvimos toda la mañana pasando inciensos y copal, tanto en la casa como a mis cosas, también alrededor de mi cuerpo. Como a las 7 de la tarde, la puerta sonó. Era el señor que venía con noticias y me explicaría bien qué es lo que había sucedido. En resumen, las cosas fueron así. Aquella chica, cuando salíamos, aprovechó para enterrar aquel trabajo en el árbol y esconder la ropa interior en el closet, en un lugar donde no sería fácil encontrarlo. El por qué lo hizo no nos quedaba muy claro, pero al parecer ella tenía problemas con su seguridad y juraría que yo le sería infiel en algún momento. Así que fue con una bruja para que le ayudara, digamos, a mantenerme con ella por siempre. Por cuestiones de trabajo, ella terminó yéndose a vivir a otra ciudad y por eso la relación había terminado, aunque ella nunca sacó de casa aquello que había escondido. ¿Y por qué después de tantos años había pasado esto? La respuesta era sencilla. Ella acababa de fallecer en un accidente, tiempo atrás, y su alma se encontraba en pena. Y tal vez, como en mi casa, había aquellas cosas que dejó escondidas, pues ella se paseaba por mi casa aturdida, pensando que ese era su hogar, no ubicando la realidad y sin saber lo que realmente le había ocurrido. Y al ver que yo tenía mi familia, decidió hacernos pasar un mal rato. Después de quemar aquellas cosas que eran de ella y hacer algunas cuantas oraciones por su eterno descanso, la paz por fin llegó de vuelta a mi hogar. Al menos eso espero, y deseo que así se mantenga por mucho tiempo. Gracias por su tiempo y gracias por escucharme.